Hola, muy buenas. De acuerdo, pues nada, ya aquí está también Nacho, el director del programa. Yo, bueno, me presento, soy Guillermo, coordinador de admisiones de IEBS, y en la presentación de hoy, en la sesión informativa de hoy, vamos a ver el máster en Dirección Financiera y Controlling, ¿no? Que ya es la sexta convocatoria y que en este caso tenemos pues el orgullo, ¿no? de que la va a realizar también, bueno, Nacho Fernández Laguna, ¿no? Que es el director del propio programa. ¿Qué tal, Nacho? Pues lo de orgullo no lo sé. Espero que sí. Muchas gracias por esas palabras. Encantado. Cuando tú digas, Guillermo, empezamos y vamos un poquito al grano. Para disculparme que empiece un poquito tarde, pero siempre verificar las conexiones a veces, pues no... Bueno, en fin. Empezamos cuando queráis. Pues si te parece, Nacho, si quieres un poquito, luego ya pues vas comentando todo lo que es el tema del máster y demás, dirigido, temario, y luego ya cuando es el tema del proceso de selección y demás, ya si quieres me vuelves a dar paso a mí. Perfecto, hacemos así entonces. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. He puesto 4 cositas ahí sobre mí, pero realmente no es lo más importante. Lo que yo os quería decir ahora mismo es que, bueno, lo primero, y sin ningún tipo de vergüenza, es que yo no soy un experto financiero, aunque parece que en un máster en Dirección Financiera y Finanzas, pues parece que lo pide. Lo que sí tenemos es un plantel de profesores muy expertos y muchos de ellos, por supuesto, controllers y directores financieros. Como os digo, yo no soy financiero ni de vocación ni de formación, soy un poco financiero por necesidad. Yo llevo unos años ya emprendiendo y hace ya tiempo pues que me di cuenta de que este mundo de las finanzas, si no lo atacas de alguna manera, si no lo dominas de alguna manera desde el punto de vista del emprendedor, del que quiere crear valor para una empresa, pues es muy complicado. Es muy complicado y yo he tenido que aprender pues de diferentes maneras, a veces no de las más ortodoxas, hasta llegar pues eso, pasando por otros programas de IEBS en los que he tenido la suerte de dar clase de más que de dirección financiera, de búsqueda de financiación, que es lo que quizá en lo que más experiencia puedo tener. Y finalmente, pues la escuela me encargó la coordinación de este programa que asumo con muchísimo gusto. Y un poquito antes de pasar, bueno, lógicamente el programa se diseña pensando en diferentes públicos objetivos, ¿no? Por supuesto, directores financieros, gente del mundo de la administración, contables, etcétera, etcétera. Muy enfocado, como todos los másters en IEBS, al mundo del emprendedor. Un poco lo que os decía poniendo mi caso, ¿no? Que sin ser un financiero de carrera, pues al final pues llevo muchísimos años dedicado a esto porque me parece que es una necesidad y un conjunto de herramientas absolutamente necesarios para nosotros, para la gente que tenemos una más o menos pequeña empresa y la queremos hacer caminar. Por supuesto, mandos intermedios dentro de empresas grandes. Al final, el mundo de las finanzas, como contamos en la clase de introducción, no es un mundo estanco, no es un mundo donde yo me especializo y directamente pues solo voy a trabajar en un nicho muy concreto, sino que tiene muchísima aplicación desde pequeñas y medianas empresas donde prácticamente el director financiero lo hace todo, es el jefe de gestión, de administración, de tesorería, de diferentes áreas, el controller, por supuesto, hasta, como os decía, estructuras más complejas donde hay todo un organigrama, todo un departamento donde está estructurado con el director o directora financiero a la cabeza, pues diferentes puestos, tesorería, contabilidad, controlling, gestión, etcétera, etcétera, donde bueno, de todo esto iremos hablando a medida que el máster vaya arrancando. Lo que os decía también es que vivimos en un mundo muy cambiante, competitivo, global, donde gente con experiencia, directores financieros y controllers con experiencia, que sepan cómo se funcionaba hace 10 años, ahora mismo, que sepan solo cómo se funcionaba hace 10 años, no tienen, desde mi punto de vista, y me vais a perdonar igual la agresividad, no tienen cabida. Si queremos dedicarnos al mundo actual, a las empresas actuales, a lo que se está haciendo en Internet y demás, tenemos que conocer el mundo en el que vivimos, tenemos que conocer una serie de herramientas, tenemos que hablar de innovación, por supuesto, de nuevas tecnologías
y este máster desde luego que no olvida ese capítulo. Y como os decía, el público objetivo también, pues profesionales de otras áreas que al final el departamento financiero está ahí un poco en medio y hay que ser capaces de entenderse con él y bueno, pues vienen muy bien para, por supuesto, para puestos de dirección general, para puestos de dirección de operaciones, etcétera, etcétera, donde hay que saber muchas cosas de finanzas. Si en cualquier momento hay alguna pregunta por ahí, imagino que esto es bastante general. Los objetivos del programa, pues básicamente para mí es preparar personas para que sean capaces de tomar decisiones. Al final, no toma decisiones no es una cosa arbitraria, hace falta una serie de argumentos, hace falta manejar una serie de metodologías, de técnicas, de informaciones, y al final lo más importante es que la persona que esté al cargo tiene que asumir una responsabilidad y decidir si se invierte o no, decidir si esto se financia con financiación externa o interna. Multitud de decisiones, unas de calado muy profundo y a un nivel muy alto, y otras del día a día que no por eso son más pequeñas. Por supuesto, el programa prepara para dominar la gestión contable y la contabilidad analítica. Hablaremos mucho de inversiones y de cómo manejarnos en ese terreno en el que los indicadores pues a veces no son tan evidentes de calcular. Una parte fundamental que lo explicamos ya en la primera clase del máster es una de las funciones principales del directora financieros es la elaboración de previsiones. Sin saber hacia dónde voy, sin saber cuáles son mis objetivos, sin saber cuál es mi plan, en todo es muy complicado. En el mundo de las finanzas es un suicidio. Es básicamente un suicidio. El riesgo se gestiona haciendo unos presupuestos y sabiendo hacia dónde queremos ir y luego, lógicamente, pues el día a día nos irá llevando. Pero si no tenemos un plan trazado, esto es un suicidio, como os digo. Hablaremos también bastante de bolsa, de mercados financieros, de qué podemos hacer con ese dinero que ojalá tengamos sobrante y tengamos la posibilidad de hacerlo circular. Más centrado ya en la parte de controlling, como os digo, el programa es Dirección Financiera y Controlling, tiene dos bloques, digamos, temáticos, que son Dirección Financiera por un lado, Controlling por otro, y luego otros dos bloques que para mí son fundamentales también, que es un bloque de innovación, que iremos viendo un poquito en detalle después en el programa, un bloque dedicado a la innovación, sí, un poco en general en este momento, y otro bloque dedicado al management. Al final, una persona del departamento financiero no está sola, no vive en una isla, tiene que comunicarse, tiene que saber de estrategia, tiene que saber de comunicación y tiene que tener una serie de aptitudes y, por supuesto, actitudes también que le hagan idóneo para ese puesto, ¿no? Vale, avanzamos un poquito más. ¿Por qué decimos con bastante orgullo que somos diferentes? Bueno, el máster es 100% online, para empezar. No solamente en cuanto a metodología, que lo es, sino también en cuanto a concepción. El máster está pensado para ser online. Yo he estado viendo por ahí programas y bueno, lógicamente el mercado es muy amplio y hay muchas cosas buenas, regulares y malas. Pero hay muchos programas online que simplemente es una transcripción del mundo offline, del mundo al que estábamos acostumbrados, al mundo online. No es el caso. En este caso tenemos una herramienta muy potente, unos contenidos que están pensados para el mundo online y todo el programa gira alrededor de esa premisa, de que estamos enfocados para gente que aprende online y que normalmente se va a mover en un mundo, en un entorno laboral online. La premisa de aprender haciendo, pues es así, o sea, no podemos decirlo más claro y no podemos demostrarlo de otra forma que en cada una de las clases. O sea, tenemos un temario, tenemos una serie de casos prácticos y el alumno desde el minuto cero tiene que hacer, no es un alumno pasivo, es un alumno que tiene que colaborar, que tiene que implicarse y que tiene que aportar. Incluso diría yo que muchas veces los profesores acabamos aprendiendo de los alumnos, pues en algunos casos tanto como aportamos en la clase, y eso es fundamental. Ese aprendizaje colaborativo es uno de los pilares de la escuela y desde mi punto de vista personal, uno de los aciertos. Como os digo, el enfoque es tecnológico, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de negocio, porque es el mundo en el que estamos viviendo y en el que IEBS mejor se defiende. Lo que os decía al principio, prácticamente la totalidad de los profesores son financieros, excepto yo.
con lo cual cada uno es experto en pues básicamente ahora expertos en bolsa, en mercados, de renta fija, hay expertos en controlling, expertos en contabilidad analítica, por supuesto. Cada campo hemos querido contar con los mejores expertos a nuestro alcance, gente que domina muy bien la materia y sobre todo que la sabe explicar muy bien. Y todo ello, pues bueno, dentro del marco de la escuela que creemos que ahora mismo pues tiene una calidad ya reconocida y que se mueven unos parámetros de dinamismo y de actualidad pues realmente importantes. Bueno, pasamos directamente al programa. El programa es un programa amplio, son 9 módulos, más un módulo introductorio que es el común, más el proyecto de fin de máster. Con lo cual es un programa amplio, ambicioso y donde va a haber que trabajar mucho. Y eso es lo que queremos. Queremos que trabajar entre todos en este año y pico aproximadamente que dura, con 2 clases semanales. De esto os explicará un poco mejor Guillermo al final. Eso es. Y eso, pasamos un poco a desgranar. El primer módulo es un módulo general. Es un módulo que tienen todas las personas que cursan un programa en IEBS. Cuentan con este módulo de herramientas 2.0 y nuevos modelos de aprendizaje como le hemos llamado. Aquí se habla de la red, de redes sociales, de blogs, se habla de Google, diferentes recursos, medios. Es un poco una introducción al mundo este en el que estamos jugando, una forma de aprender también cómo es la interfaz nuestra, cómo nos sirve también para ir cogiendo soltura con la herramienta que vamos a manejar durante todo el programa. Y luego, desde mi punto de vista, tiene dos asignaturas más que para mí marcan también el sello de valor diferencial de la escuela, que son ética empresarial y espíritu emprendedor. Una de ellas tengo la suerte también de ser el profesor de la asignatura de ética empresarial, donde lo que hacemos es, está muy ligado a las finanzas, pero está ligado a la actividad empresarial en general, ¿no? La premisa de la que partimos aquí es de la que no todo vale. Y ello pues, intentamos verlo a través de una serie de casos y demás. Y muy recomendable también la clase de espíritu emprendedor, donde se ve la esencia claramente de cuál es el objetivo y cómo está pensado IEBS para sobre todo servir de referencia a futuros y presentes emprendedores. Entramos ya de lleno en el programa del máster. Hay un primer bloque dedicado a finanzas corporativas, donde vamos desgranando cómo es el departamento financiero de una empresa, la estructura de capital. Hablaremos mucho de valoración de proyectos y empresas y de fuentes de financiación. Al hablar de fuentes de financiación es bastante inevitable hablar de figuras como la joint venture, como la due diligence, a la hora de hablar de documentos que nos sirven pues, ante una fusión, una adquisición o una operación de este tipo que requiera una valoración previa. Queremos también hablar por supuesto que vamos a hacer un repaso de todas las fuentes a nuestro alcance que de manera histórica existen para financiarnos en la empresa, pero vamos a hacer bastante hincapié en cosas muy nuevas, en cosas como los pledge funds, en el crowdfunding, en formas de financiación que se están mostrando ya como una realidad más que como un futuro y donde os iremos contando pues bueno cuál es nuestro punto de vista y cuáles son las cosas que se están haciendo a nivel mundial. Un segundo bloque técnico, como es el bloque de contabilidad internacional. Aquí el programa ha evolucionado un poquito respecto a ediciones anteriores. En ediciones anteriores quizás estaba más centrado en un plan general de contabilidad que puede ser parecido en diferentes países, pero que tomaba como referencia el plan español, y ahora mismo hemos intentado abrir, quitar barreras, quitar fronteras y hablar de contabilidad a nivel global. Al final se trata de entender una serie de conceptos, de asimilar una serie de técnicas que nos hagan estar en disposición de entender y de preparar una serie de documentos que desde el punto de vista de la contabilidad nos van a ser muy útiles. Un tercer bloque fundamental en todo programa de finanzas es el bloque de la tesorería. Aquí vamos a hablar de gestión de excedentes, como veis, bueno, un poco desgranando un poco las diferentes clases que conforman este bloque. Y también enfocado a cómo vamos a hacer eso desde un punto de vista muy práctico. Como todo el máster, se trata de dotar de las informaciones y de la formación básica que realmente constituya unos pilares de ese
futuro puesto de trabajo para acometerlo con total garantía. Pero a la vez, esas bases teóricas van a estar siempre soportadas con cómo se hacen las cosas. Vamos a tocar, vamos a hacer documentos, vamos a resolver casos, a resolver problemas reales o algunas veces simplificados, pero muy próximos a la realidad. Y vamos a ver en este módulo, pues bueno, todo esto que estamos viendo aquí, cómo se negocia con los bancos, cómo se gestionan impagados, etcétera. Aspectos del día a día que cualquier departamento de tesorería tiene que hacer frente. Un siguiente módulo que engrana más con la parte de controlling, aunque al final, pues bueno, es una disciplina bastante transversal, todo lo que tiene que ver con control de gestión. Hablaremos de qué es un cuadro de mando, para pasar a particularizar qué es un cuadro de mando para financieros, cuáles son esos indicadores clave que tenemos que tener siempre en cuenta y cuáles son los parámetros, los parámetros clave, los Key Project Indicators, que hay que tener en cuenta para, pues precisamente, para con los menos datos posibles tener la mayor visión de qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Como os digo, este es un módulo pequeñito, son 3 clases que engancha con el módulo siguiente a este, que es el de controlling. En toda gestión financiera hay una parte fundamental, como ya decimos en la primera clase de introducción, que es el director financiero, la directora financiera, tiene que ser capaz de saber qué se hace con ese dinero que la empresa tiene de excedente o cómo acudir a mercados si es lo más adecuado, cómo acudir a los mercados para conseguir el dinero que se necesita para cometer futuras operaciones. Por eso haremos una introducción a los sistemas financieros, análisis técnico fundamental de la empresa, son materias clave dentro de cualquier plan de finanzas. Hablaremos de renta variable con bastante profusión en 2 clases y de renta fija en estas clases con auténticos especialistas que se dedican a eso, que llevan años trabajando en estos temas y que nos van a dar una visión muy real de cuáles van a ser los problemas y las situaciones a las que nos vamos a enfrentar como futuros directores financieros. Como os decía, otro de los módulos para mí claves en el programa es el módulo de control, la control de gestión, la contabilidad analítica, la gestión de costes. Es una parte fundamental. Se trata de manejar la información necesaria para llevar ese timón de la empresa. De alguna forma, el controller y, como os digo, en muchos casos el propio director financiero, que es el que asume en empresas pequeñas la tarea del control de gestión, el controller es realmente el timonel de la empresa. Una vez que se trazan unas líneas, unas directrices por la dirección general, se traza un plan estratégico, el encargado de seguir ese plan estratégico día a día, de ver cuáles son los indicadores, cuáles son las desviaciones, qué medidas correctoras tenemos que tomar y demás, es el controller, es el responsable de que toda esa información, todas esas operaciones que día a día se producen, queden reflejadas en una serie de indicadores, en una serie de ratios, con una determinada metodología para ser capaces de la forma más ágil posible, saber siempre dónde estamos, en comparación con dónde queremos ir y ser capaces de ir corrigiendo el rumbo en cada momento. Es para mí un tema clave, es una disciplina que se ha venido desarrollando en los últimos años. Hace 15 años, pues rara era la empresa pequeña en la que se hablaba de un control de gestión y ahora mismo no se concibe el management sin esta figura, bien determinado en una figura, en un puesto como el controller, o bien, como os digo, este puesto suele ser asumido en empresas pequeñas por el director financiero. Es para mí algo fundamental para asegurar que vamos en línea con los objetivos y que estamos donde queremos estar. Como os decía, el programa básicamente tiene un contenido muy fuerte en dirección financiera, finanzas, contabilidad, tesorería, como habéis visto. Otra parte muy importante también de control de gestión, de controlling. Y hacemos mucho hincapié también en la parte de innovación. La innovación es un pilar, es un valor esencial en la escuela y en todos sus programas. Innovación no solamente desde el punto de vista de la tecnología, que por supuesto vamos a hablar de tecnología, de herramientas de gestión. Vamos a hablar de corrientes nuevas, de tendencias, como pueda ser la teoría de incertidumbre. Vamos a hablar, por supuesto, de Big Data, de Cloud Computing.
Y vamos a hablar también de cosas que quizá no sean tan nuevas, si me permitís, desde el punto de vista tecnológico, que quizá han estado ahí toda la vida, como puede ser el caso del trueque, pero que se está demostrando que en algunas escalas, en unas condiciones concretas, hay modelos que llevan utilizándose durante años o siglos, diría yo, que están cobrando un nuevo sentido y bueno, pues todo eso entroncado con las nuevas economías, nueva empresa y demás. Daremos un par de clases ahí que van a aportar, creo, un valor diferencial muy distinto. Yo no he visto ningún programa de dirección financiera donde se hable de este tipo de cosas y bueno, me apetece mucho que seamos diferentes en esto también. Como os decía, fundamental, yo no entiendo la dirección, la gestión sin una parte de estrategia, sin una parte de management. No podemos estar en nuestro departamento aislados del resto de la empresa. Entonces hablaremos de emprendimiento, hablaremos de estrategia, de planificación, de análisis y de gestión de proyectos, por supuesto. Son elementos transversales, materias que cualquier directivo o cualquiera que quiera jugar un poco en este mundo, diría yo, ¿no? Tiene que conocer. Dentro de ese mismo bloque de management, aunque un poco diferenciado, hablaremos también, para mí es clave el liderazgo desde el punto de vista, quizá no desde el liderazgo entendido como a veces podemos pensar, ¿no? Que el liderazgo hay que trabajarlo si queremos ser Obama o si queremos convertirnos en político o en alguna cosa de este estilo. El liderazgo entendido como alguien que tiene un equipo, es capaz de sacar lo mejor de él y es capaz de alguna forma hacerse respetar por lo que es. No es un liderazgo entendido a un nivel, ¿cómo diríamos?, más operacional. A mí me parece que es fundamental que cualquiera que quiera desempeñar un puesto de esas características tiene que manejar. Y para mí el liderazgo viene unido con la comunicación. Lo digo un poco, me pongo un poco pesado con este tema porque además, bueno, pues me parece que es algo fundamental. La comunicación, al final, como os decía hace un rato, el director financiero, el controller, maneja tal cantidad de datos, tal cantidad de información, que tiene que ser capaz de organizarla y de comunicarse con el resto de departamentos para que realmente su misión sea útil. Porque de lo contrario nos quedaríamos encerrados en un despacho con un montón de tablas Excel, de gráficas, que no llevarían a ningún lado. Y al final lo que se pretende es que la dirección financiera vele porque la empresa cree valor económico, en este caso es nuestra primera responsabilidad, que la empresa cree valor y para crear valor hay que ser capaz de comunicarse con el resto de compañeros. Dirección de personas, recursos humanos, motivación, gestión de tiempo, negociación, son herramientas, yo no me atrevería a llamarlas secundarias, pero si queréis que quizá no forman parte del programa típico de una dirección financiera o de un controlling, pero que para mí son fundamentales y por eso las hemos querido incluir en este plan de estudios. Y básicamente eso sería en lo que consiste el programa. Al final va a haber un proyecto donde se os va a plantear un caso muy general, donde vais a tener que aplicar vais a tener que hablar de previsiones, de presupuestos, de contabilidad, de controlling. Va a estar bastante integrado toda la amplitud del programa para que precisamente tengáis que poner en práctica todos los conocimientos que habéis adquirido durante los meses anteriores. Y no sé si aquí, Guillermo, quieres contar tú algo o esto, la parte de cómo funcionan las clases, la cuento yo también, como tú me digas. Venga, cuenta si quieres la parte de clases y luego yo termino ya con el proceso de selección, becas y luego dejamos un ratito también para ronda de preguntas, pero ya al final, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, pues seguimos por aquí. Básicamente lo que hacemos en la escuela, cada clase comienza un jueves por la mañana. Ese día se libera la clase, eso quiere decir que a las 10 de la mañana podéis entrar, podéis ver los materiales y podéis empezar a contestar las preguntas. Una semana completa, desde jueves hasta miércoles por la noche, donde tenéis que, lo que pone aquí en verde, tenéis que estudiaros el temario, tenéis que responder a las preguntas, plantear las dudas que vengan al caso sobre lo que se está planteando, de lo que se está hablando en esta clase y entregar el caso práctico. Eso es el ideal. El ideal es que el caso práctico lo tengáis entregado el miércoles a las 11, que es el fin de la clase.
Puede ser que alguien no le dé tiempo y que lo pueda hacer durante la semana siguiente. En ese caso hay una penalización de un 15% en la nota. Es decir, lo máximo que se puede sacar es un 85 sobre 100. Siempre hay casos especiales. Bueno, por supuesto, todo esto los profesores somos flexibles y nos vamos a estar comunicando con vosotros para poder ir viendo las cosas. Pero que tengáis un poco la idea de una semana donde hago la clase, una semana donde el profesor va a corregir ese caso práctico, porque las preguntas de participación y demás se irán corrigiendo normalmente durante la primera semana. Entonces, como os pone aquí abajo, se van a ir solapando, una clase empieza, a la semana siguiente esa clase va a ser evaluada y vosotros estaréis dando la siguiente clase. Y eso va a ser permanentemente, excepto los periodos que haya de vacaciones. No sé si lo he contado bien o me he dejado alguna cosa, porque a veces en el día a día, pues yo lo tengo más o menos claro, pero a veces contarlo no es tan fácil. Tú dirás. Bueno, en este caso, sobre todo, comentar que en esta convocatoria hemos querido hacerlo un poquito más innovador, ¿no? Vamos a utilizar el concepto de Flipped Classroom. Y en este caso, pues vamos a presentar primero el caso práctico, ¿no? La situación de empresa. Y luego ya damos parte de temática de herramienta para ese proceso de gestión, una prueba de afiliación. Realmente es así como funciona el departamento pero no de cualquier empresa, ¿no? El problema. Y luego ya hay que buscar la solución. Perfecto. Bueno, pues simplemente lo que se adelantaba ya un poquito, ¿no? En la clase, lo que decía Guillermo ahora, en la clase vamos a atacar el caso práctico y a estudiar los contenidos, y durante la semana de evaluación, pues lo que hará el profesor será, en cada caso, evaluaros, daros feedback y no simplemente poneros una nota, sino en cada caso, pues estudiar cuáles son los puntos donde habéis estado más acertados, qué puntos tenéis de mejora, etcétera, etcétera. Eso es. Y esto te lo dejo para ti si quieres. Venga, continúo yo. Muchas gracias, Nacho, por la explicación. Gracias a vosotros. Y aquí sigo para cualquier duda que pueda surgir al final de la charla. Perfecto. Puedo comentaros, ¿no? Que empieza ya el 19 de octubre. Quedan poquitos días para terminar. Pero bueno, todavía nos quedan plazas disponibles. Entonces todavía se puede acceder, ¿vale? En este caso, la duración son 750 horas y se imparte durante 10 días, incluyendo periodos vacacionales. En este caso, el importe como 1.250 euros. Me escucha mucho eco, ¿no? Vale, voy a intentar solucionarlo. Sí, yo te escucho un poco mal también, Guillermo. Perdóname. Vale, vamos a ver. ¿Qué tal me escuchas ahora? ¿Mejor? Sí, creo que sí. Vale, ¿qué tal me escuchas ahora? Parecido, ¿no? A ver, un momento. Vale, a ver qué tal. Nada, me sigue escuchando con mucho eco, ¿verdad? Sí, se oye mucha retroalimentación de sonido. Vale, te voy a quitar un momento el micrófono, Nacho, a ver si por eso. Perfecto. A ver. No. Vale, dadme un momento. Vale, ¿puedes explicar un momento esto? Vuelvo enseguida. No sé si me oís ahora. Ah, perfecto, gracias, Marcos. Bueno, sí, un poco lo que os decía Guillermo aquí de los datos prácticos del máster. Esta parte no me corresponde realmente verla a mí, porque Guillermo es el experto en becas, ayudas y temas que pueda haber de... Damos un pequeño receso. Vamos a ver, ¿qué tal ahora? Algo mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, habla un poquito más tiempo. Pues nada, vamos a continuar entonces.
En este caso os comentaba, ¿no? Que el profesor tenemos de 230 euros, pues sí que tenemos primero un sistema de pago al contado, pues no te puedes financiar, una financiación propia, ¿no? De interés, medio. ¿Me seguís escuchando ahora? Se oye un poco mal. Tenemos dos tipos de ayuda. Podemos optar a la ayuda nueva, a la ayuda de descuento, y pues suele Marcos, No se oye bien, Guillermo. No se oye bien. Si quieres, desconéctame el micro, a ver. Vamos a intentar desconectarte el micro. Vale, lo único que tengo que quitarte la webcam también, Nacho, ¿vale? Vale, lo único que te he tenido que quitar el micrófono y la webcam, ¿vale, Nacho? Para ver si se me escucha bien a mí. Ahora perfecto, ¿verdad? Muy bien, pues nada, voy a volver a comentar esta parte. Lo siento por el fallo de sonido. Comentaba eso, ¿no? Que empezamos el 29 de octubre. Faltan ya poquitos días, pero bueno, no os preocupéis porque todavía tenemos plazas disponibles. En este caso, la duración, ¿no? Es importante, son 750 horas y se imparte durante 10 meses, incluyendo periodos vacacionales, porque sí que hacemos parones, ¿no? En diciembre, en agosto y en Semana Santa, ¿no? Y en este caso el importe del máster es de 5.250 euros. Lo único que, bueno, ese es el precio base, ¿no? Porque sí que pues solemos ayudar a la gente que está un poquito más en perfil de riesgo o a perfiles más interesantes, ¿no? Que nos gustan que estén en la formación o que creemos que por los alumnos que ya están inscritos le va a venir muy bien la formación. En este caso tenemos dos tipos de ayudas. La ayuda Innova, que es de un 25% de descuento, y luego está la beca Necesitas, que es del 40%. En este caso, la ayuda Innova se suele ofrecer a perfiles que son más interesantes o que nos gustaría, ¿no? para aportar al grupo, porque lo que sí que hacemos es formar grupos reducidos, ¿no? 25, 30 alumnos como mucho, y con perfiles muy diferentes entre sí, ¿vale? Y se suele dar sobre todo a posgrados. Y luego está la beca Necesitas, que suele ser para pues los perfiles que están un poquito más en riesgo de exclusión, ¿no? Como pueden ser desempleados, pueden ser estudiantes, o incluso gente que tenga algún tipo de minusvalía, ¿no? O además en Latinoamérica, ¿no? Pues países ahora sabemos cómo está un poquito la situación, se ha devaluado mucho la moneda local, entonces también nos gusta apoyar con esta beca a alumnos de Latinoamérica, ¿vale? En este caso, por participar en la sesión informativa, vais a tener acceso hasta el domingo a un 10% de descuento, ¿vale? Lo único que ese 10% de descuento solo se puede colocar al lado del 25, es decir, que solo podemos incluir o sumar al del 25, haciendo un 25 más 10, ¿vale? La beca Necesitas, el importe del 40% ya es un importe muy elevado y por lo tanto no se puede añadir ese 10%, ¿vale? No obstante, luego cuando terminemos la presentación, escribiré en el chat el código que tenéis que incluir en la solicitud de admisión si finalmente comenzáis el proceso o ya lo estáis comenzando, ¿vale? Y por último, en este, donde pone web, ¿no? Es el enlace para que podáis acceder a la información del programa, ¿no? Ahí viene todo, pues el director, ¿no? Que es Nacho, todo el profesorado, metodología, un poquito objetivos, a quién va dirigido, ¿no? Pues bueno, como comentaba, ¿no? Sí que tenemos un proceso de selección. Lo hacemos sobre todo porque al querer formar grupos reducidos, ¿no? 25 o 30 personas como mucho, es una de las cosas de los másteres presenciales que más nos gusta, ¿no? Esos grupos reducidos por clase, porque realmente se crea mucha sinergia entre compañeros, se crea piña, y además, pues al ser perfiles diferenciados, pues, se crea un grupo multidisciplinar, ¿no? Y cada uno pues puede aportar su visión, su experiencia, que eso quieras que no siempre enriquece mucho, crea mucha sinergia, ¿vale? Entonces, bueno, el proceso de selección consta de 3 pasos. Como bien veis aquí, lo primero sobre todo es enviar una solicitud de admisión, donde te vamos a pedir una serie de datos personales, académicos y profesionales. Te vamos a pedir un currículum vitae actualizado para que veamos un poquito, pues, tus hitos, tus marcas profesionales, un poquito tu trayectoria, ¿no? Y luego sí que pedimos una carta de presentación, una carta de motivación. En este caso escribiríais directamente a Nacho y donde tendrías que explicar un poquito, pues, motivaciones, objetivos, ¿no? Qué podéis aportar y sobre todo por qué lo queréis hacer, ¿no? Y sobre todo también, en el caso de aplicar algún tipo de ayuda o beca o ese 10% de descuento que luego vamos a ofrecer, pues también incluirlo en esta solicitud de admisión. Una vez que la recibimos, lo que hacemos es pactar con vosotros
una entrevista personal de unos 10-15 minutos de duración que la realizáis conmigo o con otros compañeros de admisiones y que realmente sirve para ampliar lo que habéis dicho en la carta de motivación a través de una serie de preguntas, ¿vale? En este caso no es de carácter técnico, no vamos a preguntar nada sobre finanzas, es más de carácter personal, es para conoceros mejor, ver cuáles son un poquito vuestros objetivos, ¿no? Y sobre todo pues poder realizar un informe que luego pasamos al comité académico para que ellos realmente pues decidan si cumplir con los requisitos, si realmente es el tipo de perfil que se está buscando y sobre todo que no se repita mucho con los que ya están inscritos, por lo que decíamos antes, ¿no? Por crear esos grupos multidisciplinares, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos todo el informe que hemos pasado al comité, lo que se hace es pues, contestar, ¿no? Tanto como para sí como para no, si pasáis el proceso como si no lo pasáis, primero se os envía un email y luego ya llama el propio coordinador de admisiones que has hecho la entrevista para explicaros los motivos por los que ha pasado, ¿no? En este caso os enviamos en el email la carta de aceptación, donde vienen un poquito las formas de pago, hay que firmarlo un poquito a modo de contrato, ¿no? Pero lo bueno es que el proceso de selección no es vinculante, ¿vale? Tenéis luego 7 días para decidir si seguís adelante y reserváis la plaza. En este caso, sobre todo, se hace porque nosotros lo que queremos es conocer con el proceso de selección si realmente vuestro perfil es el indicado, ¿vale?